Hola compañeros y compañeras del Instituto CETEC. Vamos a continuar felizmente, alégrate compañero y compañera, de que hoy terminamos nuestro curso de Historia de México. Justamente viendo la última parte, la cuarta etapa, que es la época contemporánea. No te olvide, la historia son muchas fechas, muchos acontecimientos, muchos personajes, muchos sucesos. Hay que tratar de llevar un orden, hay que tratar de llevar una organización. Para tal efecto, la historia la dividimos en cuatro etapas: primera, segunda, tercera y cuarta. A cada etapa le pusimos un nombre: época prehispánica, época prehispánica, época colonial y virreinal, época moderna y la última, que es la época contemporánea. A cada uno le pusimos fechas de tal fecha a tal fecha, como es la contemporánea, de 1917 al año 2020, a donde actualmente estamos nosotros. Y después de ahí empezamos a desglosar qué pasó en esta primera etapa, qué pasó en esa segunda etapa, en esa tercera y en esa cuarta. De esta manera, cuando yo hable de la independencia de México, entiendo que se refiere a la etapa colonial, a la segunda de 1521 a 1821. Cuando yo hable de la Revolución Mexicana, entiendo que se refiere a la tercera etapa, de 1910 a 1917, y pertenece a la edad moderna, época moderna. Hoy, compañeros, vamos a ver la etapa final, que es de 1917, donde nos quedamos con la acción del 17 hacia adelante. ¿Qué viene después de la constitución de 1917? ¿Qué es lo que continúa una vez que se expide la actual, la última y la vigente constitución que rige a nuestro país, la del 17? Pues viene ni más ni menos que la época contemporánea, del 17 al 20, con los llamados gobiernos post-revolucionarios, compañeros. Es decir, los gobiernos emanados de la revolución. La revolución es un hecho histórico que consiste en acabar con Porfirio Díaz y acabar con las injusticias que trae consigo el porfiriato. Para tal efecto, al triunfo de la revolución, y para que eso no quede solamente en ideas, en pensamientos o en buenos propósitos, se plasman estos ideales en lo que viene siendo la Constitución de 1917, donde tres artículos, conocidos como garantías sociales, garantizan o aseguran, mejor dicho, esos beneficios a esas clases marginadas o grupos marginados. Los niños, los jóvenes y adolescentes, a través del artículo tercero constitucional, consagrando el derecho a la educación. Los pueblos, los campesinos, los pequeños propietarios, a través del artículo 27 constitucional, consagrando que la nación tiene el derecho o la propiedad de todas las aguas y tierras del territorio nacional. El artículo 123, beneficiando a los obreros, a los trabajadores, estableciendo sus derechos y sus obligaciones. Muy bien, ya se dio la lucha por la cual los mexicanos acabamos con el dictador para mejorar las condiciones de vida. Para que esto no quedara en un mero hecho histórico, se plasmó en una constitución que fue la Ley Suprema de 1917. Ahora, para que eso tampoco quede en meras palabras, le corresponde a los gobiernos posteriores a la revolución, posteriores a Porfirio Díaz, hacer que estas letras y estos ideales y estos artículos no sean solamente meros propósitos. Le corresponde ahora a los diversos presidentes desde el 17 hasta la fecha hacer que sean una realidad. ¿Cómo? Creando leyes, creando instituciones que beneficien y que pongan a la práctica esos derechos y esas prestaciones. Tenemos pues el primer presidente revolucionario, que es Venustiano Carranza, de 1917 a 1920. Él es justamente el que expide y se le considera el autor material de nuestra actual, última y vigente Constitución de 1917. Pero además de esto, expide la ley del 6 de enero sobre la repartición de tierras, dando con ello cumplimiento al ideal o a las ideas que tenía Zapata de tierra y libertad, y la tierra es de quien la trabaja.
De igual manera lleva a cabo la abolición del sistema de rayas, que tanto daño hizo a los obreros durante el porfiriato. Lamentablemente es asesinado en Tlaxcalantongo, Puebla, antes de que termine su periodo presidencial, por sus compañeros de lucha, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, a través del plan de agua prieta que se sublevan en contra de Carranza, porque Carranza quiso que su sucesor no fuera ninguno de ellos, sino que el sucesor o el siguiente presidente fuera un civil, un desconocido llamado Ingeniero Bonillas, y que por eso provocó el levantamiento, el cuartelazo en contra de Venustiano Carranza, y obviamente que terminó con su asesinato en Tlaxcalantongo, Puebla. Asesinado Venustiano Carranza, asume el poder Adolfo de la Huerta en un par de meses de 1920 como presidente interino, justamente para organizar nuevas elecciones y para no dejar vacante o vacía la presidencia, asume como presidente interino ante la muerte de Carranza, logrando en este corto periodo la pacificación de Francisco Villa, que ante Venustiano Carranza le había causado muchos problemas, inclusive con Estados Unidos. Después de Adolfo de la Huerta asume la presidencia Álvaro Obregón. Casi que durante esta etapa y desde la época de Guadalupe Victoria, primer presidente de México, la presidencia era solamente de 4 años, eran cuatrienios. Álvaro Obregón es presidente de 1920 a 1924 y firma con Estados Unidos dos documentos: los tratados de Bucareli y el convenio de la Huerta Lamont. El primero para relaciones diplomáticas que habían quedado mal durante Venustiano Carranza y debido a Francisco Villa, y el segundo donde Estados Unidos reconoce al gobierno Obregón y a su vez Obregón reconoce la deuda que tiene México con Estados Unidos. Impulsa la educación y la educación nacionalista, creando la Secretaría de Educación Pública con José Vasconcelos, apoyando la educación nacionalista y el muralismo mexicano. Organiza a los sindicatos obreros, pero lamentablemente durante su gobierno asesinan a Francisco Villa, que se supone fue orden o mandato justamente de Álvaro Obregón. Termina su periodo y asume la presidencia Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles es presidente de 1924 a 1928. Dentro de sus máximas proezas o principales proezas destaca la fundación del Banco de México, como la banca central que rige y regula el sistema bancario en México, y que a la fecha el Banco de México existe en nuestro país y se mantiene. Justamente desde Plutarco Elías Calles se manifiesta la importancia que tiene el Banco de México como banca central. Se funda este banco o esta institución justamente para regular el sistema bancario y tener reglamentado todo lo que vienen siendo los bancos en nuestro país. De igual manera crea el PNR, el Partido Nacional Revolucionario, para darle con esto consistencia a la lucha política del país. Al triunfo de la revolución surgen una gran cantidad de partidos, muchísimos partidos, que Plutarco Elías Calles tiene la visión de aglutinarlos, de unirlos a nivel nacional a través de un partido único llamado Partido Nacional Revolucionario, que con el tiempo y durante mucho tiempo se convierte en el partido hegemónico, único que gobierna nuestro país, lo que conocemos como el PRI. Durante su gobierno se desarrolla la lucha cristera o la guerra cristera. Resulta que Plutarco Elías Calles quiere cumplir debidamente el artículo de separación iglesia-estado. Ordena cerrar iglesias, ordena cerrar conventos, expulsa a sacerdotes extranjeros como mexicanos y prohíbe, por tanto, el culto religioso, lo cual no tarda mucho para que los católicos reaccionen y le declaren la guerra al gobierno
de ese entonces. A esta guerra entre mexicanos con motivo de la religión, donde Calles impide y cierra iglesias y los católicos luchan en contra de esta disposición, se le conoce como la Guerra Cristera. Por último, durante su gobierno y al final del gobierno, asesinan a Álvaro Obregón, quien había modificado la Constitución para que se reeligiera por segunda vez a un segundo periodo del 28 al 32. Y aunque Obregón logra ganar para repetir y ser nuevamente presidente de México, es asesinado por el lugar de San Ángel al sur de la Ciudad de México. Por lo tanto, se acabó la intención de Obregón de volver a ser presidente de México. Ante el asesinato de Álvaro Obregón, entonces nombran a un presidente provisional. Para que ese presidente provisional, en un periodo de 2 años, organice nuevas elecciones para que México tenga un nuevo presidente electo, resultado del sufragio o de lo que vienen siendo las elecciones. Para tal efecto, y ante la muerte de Álvaro Obregón, designan presidente a Emilio Portes Gil. Emilio Portes Gil, como presidente provisional, solamente dura 2 años, de 1928 a 1930. No cumple los 4 años, lo que repetimos, Emilio Portes Gil es designado por el Congreso de la Unión, no a través de elecciones, y es designado provisionalmente debido a que México se quedó sin presidente por la muerte o el asesinato de Álvaro Obregón. De esta manera, Emilio Portes Gil asume la presidencia solamente para 2 años, de 1928 a 1930. Durante su gobierno o mandato se otorga la autonomía universitaria. Se otorga para que la universidad tenga autonomía e independencia del gobierno federal, que aunque depende económicamente de él, mantenga su independencia en cuanto a planes, programas de estudio, ciclos escolares, organización escolar, etc. Además, con Portes Gil se establece el lema de la universidad como la casa máxima de estudios, que hasta la fecha se le endilga o se le otorga a esta institución educativa. Por último, durante su gestión se resuelve la Guerra Cristera, es decir, se acaba con esa lucha entre mexicanos, evitando que haya más confrontaciones en el nombre de Dios, los cristeros defendiendo a la religión católica y el gobierno, a través del ejército, atacando y defendiendo el Estado laico o lacismo de lo que viene siendo una república como viene siendo la República Mexicana. Emilio Portes Gil convoca elecciones, se hacen elecciones y por tanto el pueblo elige a un nuevo presidente. Ese nuevo presidente asume el poder y por tanto Portes Gil deja la presidencia, que duró solamente 2 años, de 1928 a 1930. Gana las elecciones es Pascual Ortiz Rubio. Pascual Ortiz Rubio originalmente va a ser presidente de 1930 a 1934, pero solamente dura 2 años, es decir, de 1930 a 1932. Increíblemente, renuncia a la presidencia, siendo a la fecha el único presidente que renuncia a tan alto cargo, a tan alto grado. Y renuncia a la presidencia denunciando la presión que Plutarco Elías Calles ejercía sobre él y sobre todos los demás presidentes. Que aunque Plutarco Elías Calles ya no era presidente, Plutarco Elías Calles tenía el dominio del PNR, Partido Nacional Revolucionario, que se había convertido en un partido que designaba, que ostentaba el poder y designaba quién o quiénes iban a los cargos de diputado, senador, de gobernadores. Plutarco Elías Calles, aunque no era presidente, sí presionaba y pedía a los presidentes en turno qué es lo que deberían de hacer y qué es lo que no deberían de hacer.
Portes Gil aguantó. El siguiente presidente, después de Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez, también se ajustaron. Pero quien por dignidad y que por tanto merece un reconocimiento fue Pascual Ortiz Rubio. Pascual Ortiz Rubio prefirió renunciar a la presidencia antes que seguir siendo manejado, manipulado por Plutarco Elías Calles. Renuncia al segundo año en el 32, deja la presidencia aduciendo que Plutarco Elías Calles presiona, influye e impide que tengan decisiones propias, decisiones personales y libres como presidente. Dentro del destacable de Pascual Ortiz Rubio es que se promulga la Ley Federal del Trabajo, que es la ley reglamentaria del artículo 123 constitucional, apartado A, que reglamenta las relaciones entre los trabajadores dentro de las empresas privadas. De igual manera, las relaciones de los trabajadores que trabajan en organismos descentralizados del gobierno federal. Con motivo de esta Ley Federal del Trabajo se define la duración de la jornada de trabajo, impidiendo o prohibiendo las jornadas inhumanas, las jornadas que explotaban al trabajador, definiendo como una jornada máxima la de 8 horas, para efectos de la jornada diurna, compañeros. Pascual Ortiz Rubio renuncia 2 años antes que termine su periodo sexenal, 2 años antes, en 1932, y se repite una vez más la historia con Álvaro Obregón, donde se designa o se nombra a un presidente sustituto, quien habrá de terminar los 2 años que no terminó de gobierno el señor Pascual Ortiz Rubio. Abelardo L. Rodríguez, por tanto, asume la presidencia solamente por 2 años para completar el periodo presidencial que no cumplió Pascual Ortiz Rubio. Como presidente sustituto, ocupa la presidencia ante la renuncia de Pascual Ortiz Rubio. Entre sus obras o aportaciones que hace al país es que crea la Nacional Financiera, NAFIN o NAFINSA como se le conocía. La Nacional Financiera es una institución que otorga crédito, otorga financiamiento a muchas empresas y que ha sido de gran apoyo en la productividad. A pesar del tiempo transcurrido y del tiempo en que esta institución se creó en los años 30, a la fecha se mantiene como un factor importante o determinante en el financiamiento y otorgamiento de créditos y préstamos a las empresas. De igual manera, crea el Banco Nacional Hipotecario de Obras Públicas, hoy conocido nada más como Banco de Obras Públicas o Banobras, cuya función es financiar los grandes proyectos, las grandes construcciones que el gobierno federal va a llevar a cabo o va a realizar. Y de esta manera, impedir por falta de dinero o falta de crédito que las obras queden inconclusas. Cabe aclarar que a la fecha con el actual presidente, este banco está apoyando o financiando el Tren Maya, la construcción de la refinería de Dos Bocas y el famoso tren transatlántico en lo que viene siendo Tabasco, lo de la refinería, y los dos otros, el tren transatlántico y el Tren Maya, en lo que viene siendo el sur-sureste del país. Estos bancos, aunque fueron creados desde los años 30, instituciones financieras, Nacional Financiera y el Banco Nacional Hipotecario de las Públicas, son instituciones que, dada su importancia o dada la valía que tienen, se han mantenido y siguen existiendo y siguen funcionando. Uno con Nacional Financiera, tal como fue su nombre original, y el otro nada más como Banobras o Banco de Obras Públicas. Por último, Abelardo L. Rodríguez establece el Departamento Agrario para atender los problemas del campo, los conflictos y litigios con motivo de la posesión y propiedad de parcelas, de ejidos, de pequeña propiedad. Y este Departamento Agrario con el tiempo se va a convertir o a transformar en la Secretaría de la Reforma Agraria.
para atender todos los problemas vinculados con el campo, con la producción, con los campesinos, con la pequeña propiedad y darle seguridad a estas personas y evitando los conflictos que se presenten con motivo de lo mismo. L. Rodríguez termina el periodo que dejó Pascual Ortiz Rubio y con ello se termina lo que viene siendo el llamado maximato. El maximato es porque a Plutarco Elías Calles se le conoce como el jefe máximo de la revolución. Y cuando Plutarco Elías Calles deja la presidencia, no por ello impide que siga influyendo en los siguientes presidentes, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. De ahí la razón por la cual también duran 2 años. Y que por tanto se trató de acabar con el maximato o con la influencia que Plutarco Elías Calles tenía sobre los presidentes de México. Después de Abelardo L. Rodríguez inicia Lázaro Cárdenas del Río. Lázaro Cárdenas del Río es el presidente que inicia los sexenios. A partir de él y desde entonces y hasta la fecha, la presidencia de nuestro país dura 6 años, de 1934 a 1940. Sin olvidar, como te lo dije hace rato, que desde el primer presidente de México fue Guadalupe Victoria, hasta el que acabamos de ver, que es Abelardo L. Rodríguez, la presidencia era solamente de 4 años, cuatrienio. Pero a partir de Lázaro Cárdenas del Río, se amplía a 2 años más, 6 años, y a la fecha se mantiene. Cabe aclarar sobre este punto que en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se intentó que en México la presidencia durara 8 años, siguiendo el modelo o sistema norteamericano. Es decir, un presidente es elegido por un periodo de 4 años, pero tiene el derecho a reelegirse otros 4 años y de esta manera tener un gobierno de 8 años. Lo que está pasando con Donald Trump, donde es presidente, pero se somete a un segundo periodo de votación con Joe Biden, donde aparentemente no ganó, porque, bueno, más dicho, no ganó, pero sigue necio en mantener esa situación. Para bien o para mal, la idea de Salinas de Gortari no prosperó y no se logró reformar la Constitución para que la presidencia durara 8 años, o presidencia durara 8 años. Y se mantuvo que siga siendo de 6 años. Lázaro Cárdenas del Río lleva a cabo la expropiación petrolera y la expropiación de los ferrocarriles. Recordemos que desde Porfirio Díaz estas dos actividades económicas estaban en manos de particulares, sobre todo de inversionistas extranjeros, concretamente norteamericanos e ingleses. Pero Lázaro Cárdenas, en un acto patriótico y nacionalista, hace que el petróleo y los ferrocarriles regresen pues a la nación y vuelvan a ser de México. De igual manera lleva a cabo la mayor repartición de tierras en todo el territorio mexicano, quitando las haciendas, los latifundios, para que se repartan dichas fracciones o dichos predios a los campesinos, a los indígenas, a los pueblos que habían sido despojados, creándose además los famosos ejidos, es decir, tierras que se dan a la gente que no tiene terreno, para que, campo, para que de esta manera puedan producir y tengan una forma de poder vivir. Lázaro Cárdenas crea el Instituto Politécnico Nacional, de tal manera que esta escuela junto con la UNAM se convierten en las principales escuelas de educación superior en México, nada más que la UNAM más vinculada al aspecto humanístico y social, y el Politécnico inclinado más a las ingenierías, a las ciencias físico-matemáticas, de todo esto. Por último, o como parte última, Lázaro Cárdenas transforma al PNR, al Partido Nacional Revolucionario, y lo convierte en el PRM, es decir, en el Partido de la Revolución Mexicana. De esta manera se lleva el proceso de transformación o de cambio del partido en el poder.
deja de ser el PNR, Partido Nacional Revolucionario, para convertirse en el PRM, Partido de Revolución Mexicana. Por último, crea dos nuevos organismos laborales de obreros, la CTM y la CNC, la Confederación de Trabajadores de México, CTM, y la CNC, Confederación Nacional Campesina, para fortalecer al PRM, que durante mucho tiempo se basó en la colectividad, es decir, en órganos colectivos de trabajadores, de campesinos y de masas populares, para constituir la base, la fuerza de lo que hoy viene siendo lo que algún tiempo fue el PRI. Terminado Lázaro Cárdenas del Río, asume la presidencia Manuel Ávila Camacho. Manuel Ávila Camacho es presidente de 1940 a 1946. Dentro de lo destacable de Manuel Ávila Camacho es que, además de que durante su gobierno se realiza la Segunda Guerra Mundial, razón por la cual, y dada la participación que México tiene en esa Segunda Guerra Mundial, establece el servicio militar obligatorio, que con el tiempo se distorsiona, y pues ya el servicio militar obligatorio se ha convertido pues en eso de esfera roja, esfera negra, para saber quiénes reciben la instrucción militar y quiénes no reciben la instrucción militar. El servicio militar obligatorio se establece, por tanto, con Manuel Ávila Camacho. Otro de los métodos de Manuel Ávila Camacho es que crea el IMSS, es decir, lo que tanto lucharon los revolucionarios y que Carranza plasmó en el artículo 123, de que el trabajador tenga derecho a asistencia médica, a medicinas, a material de curación, a gastos de hospitalización, a lo que es intervenciones quirúrgicas, que por sí mismo no le permitían en un determinado pagar o recibir esos beneficios, independientemente de la rehabilitación, independientemente de las prótesis, incluyendo la indemnización, ahora se convierte en una realidad para que las empresas y el gobierno puedan darle seguridad social, asistencia de servicios a los trabajadores por conducto o por medio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Creación de Manuel Ávila Camacho. Y hasta la fecha, esta institución se mantiene, se fortalece para beneficio de los trabajadores o de los obreros. Termina Manuel Ávila Camacho y asume la presidencia Miguel Alemán Valdés, de 1946 a 1952. Miguel Alemán Valdés construye CEU, Ciudad Universitaria, allá en lo que viene siendo el sur de la capital de México, en lo que viene siendo el Pedregal, para darle instalaciones propias a lo que viene siendo la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. De igual manera, transforma al PRM en el actual PRI, es decir, deja de ser el Partido de Revolución Mexicana para convertirse en el Partido Revolucionario Institucional, y con ello se transforma, se modifica el partido en el poder, el partido hegemónico, que ya a la fecha anda ahí trastabillando, anda ahí perdiendo lo que algún día o algún tiempo llegó a ser el partido en el poder, el partido máximo en el poder. De igual manera, Miguel Alemán Valdés inicia o decreta la llamada federalización de la educación básica, haciendo pues que la educación básica quede a cargo de lo que viene siendo la federación, ya no sea propia de los estados, sino que la federación maneje lo que viene siendo la educación a nivel nacional, y por tanto lo que viene siendo su administración, su manejo y todo ello. Por último, Miguel Alemán Valdés quiere iniciar el llamado civilismo, es decir, hacer
que los presidentes de México ya no sean generales ni sean militares. Si todo aquel que aspira a la presidencia de México debe ser obviamente un civil, que jamás haya pertenecido al ejército, que jamás haya sido parte de los militares. Recuerda que iniciada la Revolución Mexicana, terminada la iniciada mexicana e iniciados los gobiernos revolucionarios, la mayoría de los presidentes fueron militares. Venustiano Carranza fue militar, Adolfo de la Huerta fue militar, Álvaro Obregón fue militar, Plutarco Elías Calles también fue militar. Y de esta manera, Miguel Alemán Valdés, Lázaro Cárdenas también fue militar. Y de esta manera se pretende o se trata de que los militares no van a asumir el poder, sino que el cargo de presidente de la República siempre sea ocupado por un civil ante el riesgo de que los militares en cualquier momento pueden llegar a cometer algunos delitos, pueden llegar a cometer una dictadura precisamente por el apoyo que tienen del ejército. Y la idea es evitar que esto se pueda llevar a cabo por las experiencias tanto a nivel nacional como a nivel mundial de cuando los militares asumen el poder y convierten por tanto en dictaduras lo que viene siendo su gobierno. El presidente que le sigue es Adolfo Ruiz Cortines. Adolfo Ruiz Cortines asume la presidencia, por tanto, de 1952 al año de 1958. De las cosas positivas que hizo Adolfo Ruiz Cortines es que increíblemente, hasta los años 50 en nuestro país, se otorga el voto femenino, es decir, se permite que las mujeres a partir de los años 50 puedan participar en las elecciones, no solamente para votar, sino también para ser votadas. México tiene un atraso ahí con las mujeres, pues las mujeres hasta antes de Adolfo Ruiz Cortines no podían votar, no podían participar en las elecciones, sino que hasta los años 50, con Ruiz Cortines, se les permite y se les otorga su participación en las elecciones. Reitero, no solamente para votar, sino también para poder ser votadas y poder aspirar a cargos públicos en lo que viene siendo gobernadoras, presidentas municipales, diputadas, senadoras y demás cargos públicos que la propia Constitución establece. De igual manera, Adolfo Ruiz Cortines crea el famoso INVI, el Instituto Nacional de la Vivienda, como uno de los antecedentes del Infonavit, a través de los cuales los trabajadores pueden obtener vivienda, departamentos, mediante créditos, situación que les sería difícil si el trabajador no tuviera este tipo de prestaciones. De igual manera, durante su gobierno se crea o se construye la termoeléctrica de Lechería, que está allá por lo que viene siendo el rumbo de Tlalnepantla. Y de igual manera construye la refinería de Azcapotzalco, que después en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se cancela, se cierra y a la fecha ya no está trabajando esta famosa refinería de Azcapotzalco, a través de la cual se refinaba el petróleo y se obtenía gasolina y no necesariamente se tenía que comprar o exportar al extranjero para que de esta manera la gasolina fuera más cara o tuviera un mayor precio. Termina el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines 1952-1958 e inicia lo que viene siendo el gobierno de otro Adolfo, del segundo Adolfo, Adolfo López Mateos. Adolfo López Mateos lleva a cabo la creación del ISSSTE,
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los trabajadores del Estado. Es decir, ya se había creado el IMSS, pero el IMSS, como te lo había comentado, es una institución que otorga el servicio de seguridad social a los trabajadores de empresas privadas y a los trabajadores de organismos descentralizados. Pero los burócratas o empleados del gobierno federal no tenían este servicio porque el IMSS no les podía proporcionar este servicio. Pero es Adolfo López Mateos quien crea este instituto para que los trabajadores puedan obtener en consecuencia dicho beneficio con los servicios ya consabidos, consulta médica, medicinas, material de curación, hospitalización, intervenciones quirúrgicas, rehabilitación, prótesis en caso de ser necesario e incluso la indemnización por la pérdida de algún miembro o bien porque simplemente la persona queda de por vida imposibilitada para poder trabajar. El ISSSTE cumple por tanto esa función, pero para los trabajadores del gobierno federal. De igual manera, te constituye o te crea la CONASUPO, la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, que eran centros comerciales como Aurrera Comercial Mexicana, donde se obtenían los productos a precios bajos y a mejores precios. Pero dada la competencia que le hacían a esos centros comerciales y bajo la presión de los empresarios, tuvieron que cerrar la CONASUPO o la Compañía Nacional de Subsistencias Populares. De igual manera te crea el CONALITEG. ¿Qué es el CONALITEG? La Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos. Adolfo López Mateos te crea el libro de texto gratuito que hasta la fecha se ha mantenido para que los estudiantes de educación primaria puedan tener libros de texto completamente gratis. Y quien va a hacerlos va a ser esta Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, que a la fecha se mantiene, que a la fecha se conserva justamente para beneficio de los estudiantes de educación primaria. Te crea también el INPI. ¿Qué es el INPI? El Instituto Nacional de Protección a la Infancia, es decir, el antecedente de lo que hoy viene siendo el DIF, el Desarrollo Integral para la Familia, y que de esta manera las personas puedan recibir asistencia médica, aquellas que no tienen seguro social, asistencia jurídica, asistencia psicológica, ante la imposibilidad de poder tener seguro social o poder pagar un médico particular y no tener los recursos suficientes para ello. Por último, Adolfo López Mateos se lleva a cabo la expropiación de la energía eléctrica, que todavía se mantenía en manos de inversionistas extranjeros, en manos de compañías inglesas, pero que ahora regresa al Estado y como hasta la fecha, a través de la Comisión Federal de Electricidad, se mantiene lo que viene siendo la energía eléctrica como un servicio que da o que otorga lo que viene siendo el Estado. ¿Sí? Después de Adolfo Ruiz Cortines, viene Gustavo Díaz Ordaz, de 1964 a 1970. Gustavo Díaz Ordaz se distingue por ser el presidente que lleva a cabo la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, como una forma de apaciguar lo que viene siendo el descontento estudiantil de aquella época, de aquel momento. Gustavo Díaz Ordaz, junto con Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación, son señalados como los principales responsables y autores intelectuales de la matanza de estudiantes del 2 de octubre del 68 en Tlatelolco. De igual manera, en México por primera vez se celebran los 19º Juegos Olímpicos y por primera vez México es anfitrión de unas
Olimpiadas. Otro aspecto más de Gustavo Díaz Ordaz es que con él se inicia la construcción del metro, medio de transporte fundamental, básico, que se ha convertido en la vida cotidiana de los chilangos o de la gente que vive en la Ciudad de México, y que dada su importancia se ha ampliado inclusive con otras rutas. Es Gustavo Díaz Ordaz quien inicia la construcción del metro a través de la línea 1, 2 y 3, que son las originales. De igual manera, durante su gobierno se firma el Tratado de Tlatelolco. Este documento es importante porque en él se establece que en México queda prohibida la fabricación, la comercialización, la transportación de armas nucleares. Por tanto, ningún país de América podrá elaborar o fabricar o producir o comercializar armas de energía nuclear o armas como la bomba atómica, porque ese tratado Tlatelolco al cual se suscribieron los países latinoamericanos lo prohíbe, lo impide. Algo más de Díaz Ordaz dentro de los claros oscuros que tiene este presidente, aparte de ser el asesino principal de estudiantes del 68, es que otorga la mayoría de edad a los 18 años. Así es. Hasta antes de Díaz Ordaz, la mayoría de edad se obtenía hasta los 21 años. Si usted hubiera vivido en esa época y tuviera 18, 19 o 20 años, aún estaría sujeto a la patria potestad de sus padres, porque no tendría todavía la mayoría de edad. Y con Gustavo Díaz Ordaz en el 60, en el 64-70, se establece y se rebaja a 18 años. Y ya mucho se discute actualmente si debemos de bajar más la mayoría de edad. Como tú bien sabes, ya los jóvenes no son lo mismo, los adolescentes o pubertos no son lo mismo. Ya los 18 años parece ser que es una edad que debemos de bajar para que la mayoría se obtenga a los 16 y no falta quien pregona que sea a los 14 o sea a los 15 años. Después del asesino Gustavo Díaz Ordaz viene otro asesino, Luis Echeverría Álvarez, de 1970 a 1976. Por si poca fue la matanza del 2 de octubre, Echeverría tal vez en esa magnitud, pero sí, habiendo varios muertos, la repite con la matanza de estudiantes del 10 de junio de 1971 en el escanco de Santo Tomás, conocido como Los Halcones o el famoso Halconazo. Esto provocó muchos problemas con los estudiantes al considerar que él formó parte de la matanza del 2 de 68, siendo secretario de Gobernación, y ahora siendo presidente, la repite con la matanza de estudiantes del 10 de junio de 1971 en el escanco de Santo Tomás. Recordemos que Echeverría ha sido de los pocos presidentes que ha querido entrar a Ciudad Universitaria y que se atrevió a entrar, pero que fue agredido, golpeado y una piedra le dio en su cabeza, en su frente, por esa insensatez de querer conciliar con los estudiantes y con el estudiante del 2 de octubre del 68 y 10 de junio del 71. Pero con el ánimo de conciliar a los estudiantes, Luis Echeverría Álvarez te crea el CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para que los investigadores, estudiantes obtengan becas y puedan hacer estudios en el extranjero financiados por el gobierno federal, obteniendo estas sumas de dinero, o bien hacer trabajos de investigación en el extranjero. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. De igual manera, te crea la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana, que solo existe en la Ciudad de México y en el Estado de México, para poder solventar la falta de capacidad de la UNAM y del Politécnico y de alguna manera dar alternativas a los jóvenes ante la insuficiencia del Poli y de la UNAM. Con ánimo de también contrastar a los jóvenes, crea dos sistemas: el CCH, Colegio de Ciencias Humanidades, perteneciente a la UNAM, con 5 planteles: Azcapotzalco, 100 metros, lo que es Naucalpan, lo que es CCH Oriente y lo que es CCH Sur. De igual manera, te crea el Colbach, es decir, el sistema del Colegio de Bachilleres.
toda vez que el CCH se convierte en una escuela muy política, muy politizada, de tendencia marxista, de tendencia comunista, y para contrarrestar esta efervescencia política del CCH se crea el Colbach, Colegio de Bachilleres, con mayores planteles, para poder dar y atender la demanda que resulta ya también insuficiente por parte de las 9 preparatorias y de los famosas vocacionales o CECIT del Politécnico, para atender la demanda de estudiantes de secundaria que quieren estudiar el nivel medio superior para pasar al superior. De Echeverría te viene José López Portillo, de 1976 a 1982. José López Portillo basa todo su programa y toda su política en la petrolización del país, al descubrirse enormes yacimientos en lo que viene siendo la costa del Golfo de México y alcanzar el petróleo precios históricos más arriba de los $100. Situación que lo lleva con el tiempo a que cuando baja el precio del petróleo a una fuerte crisis económica con fuga de capitales. López Portillo, ante el auge del petróleo y sobre todo el precio del petróleo que en aquellos tiempos tiene, decide basar todo su programa económico en el petróleo. Pero lamentablemente al final de su sexenio todo se invierte. El petróleo pierde valor, el petróleo baja de precio y en consecuencia se presenta una grave crisis económica, lo que implica fuga de capitales, que muchos inversionistas extranjeros saquen su capital al no tener confianza en el gobierno de López Portillo, y se provoca una crisis económica. Ante tal situación y echándole la culpa a los banqueros, López Portillo nacionaliza la banca, la expropia y la convierte en banca del Estado, y establece desde entonces, como a la fecha se mantiene, el control del tipo de cambio. Es decir, el gobierno determina, para evitar la especulación, cuánto vale $1 en relación con la moneda mexicana, y de esta manera evitar especulaciones, hacer que el dólar se cotice más alto y por tanto se pierda el valor de la moneda mexicana. Ante la terminación de López Portillo, asume la presidencia Miguel de la Madrid Hurtado, 1982-1988. Miguel de la Madrid Hurtado, con él se inicia o establece las bases de lo que viene siendo el neoliberalismo en México. Lleva a cabo el reordenamiento económico, procediendo a la venta de empresas paraestatales, privatizándolas, y con ello establece las bases del neoliberalismo. Continuando con esta política privatizadora, incorpora a México al GATT, al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, que con el tiempo se convierte en la OMC, Organización Mundial del Comercio, para regular lo que a la postre va a ser la globalización económica, o lo que viene siendo la liberación de mercados a nivel internacional. Por último, vuelven los fraudes que ya habían sido superados con Porfirio Díaz, para imponer a Carlos Salinas de Gortari en 1988. Comete un fraude electoral para imponer a Carlos Salinas de Gortari en perjuicio de los otros candidatos Manuel J. Cloutier del PAN y Cuauhtémoc Cárdenas del entonces Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, o dicho, del Frente Democrático Nacional. Durante su gobierno también se dan los terremotos del 85, los sismos del 85, que causan grandes tragedias en la Ciudad de México, y que su pasividad y su falta de reacción inmediata le provoca muchas críticas por no haber actuado inmediatamente en beneficio de los que quedaron afectados por los temblores o los sismos de ese año. Le sucede Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994. Salinas consolida el liberalismo, privatizando una gran cantidad de empresas, entre otras Telmex, Imevisión, hoy Canal 13,
Fertimex, reprivatiza los bancos y los regresa al capital privado, dejando que el gobierno deje de manejarlos. Firma y entra en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Aparece el Ejército Zapatista de Liberación Nacional con el subcomandante Marcos y le declara la guerra como los tiempos de la Revolución Mexicana al mal gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Durante su gobierno se cometen varios asesinatos contra Luis Donaldo Colosio, candidato a sucederle por parte del PRI en la presidencia, de Mario Ruiz Massieu, secretario del PRI, y del cardenal Posadas. Por último, para poder liberar un poquito la tensión en contra de su gobierno antidemocrático, antipopular, crea el IFE, Instituto Federal Electoral, con un organismo independiente del gobierno para que maneje las elecciones y se tenga la plena seguridad de que no se cometen fraudes. Crea también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Consejo Nacional de Cultura para fomentar todo lo vinculado con lo que viene siendo la cultura, lo que viene siendo la educación, etc. Asume la presidencia una vez que el candidato oficial Luis Donaldo Colosio es asesinado, Ernesto Zedillo Ponce de León, de 1994 al año 2000. Con él se presenta otra crisis económica por el llamado error de diciembre, donde el presidente saliente y entrante se echan la culpa. Para Salinas, Zedillo comete el error, y para Zedillo, Salinas fue el que le dejó una economía con alfileres. Se lleva a cabo el rescate bancario con dinero público, con dinero del pueblo, a través del FOBAPROA, Fondo Bancario de Protección al Ahorro, y del IPAP, Instituto de Protección al Ahorro Bancario. La deuda privada de unos cuantos banqueros mexicanos se convierte en deuda pública, para que el pueblo, como hasta la fecha, sigue pagando los intereses de este rescate bancario. Durante su gobierno se va a cabo la matanza de indígenas en Actial, Chiapas. Y para concluir los problemas, se firman los acuerdos de San Andrés Larraiza para poder solucionar el famoso conflicto indígena. Por último, durante el gobierno de Ernesto Zedillo se privatizan los ferrocarriles nacionales de México y pasan a ser parte de una empresa norteamericana. Y casualmente, y desde entonces y a la fecha, Ernesto Zedillo forma parte de la administración o del cuerpo de ejecutivos de esa empresa que cedió y se privatizaron los ferrocarriles a favor de esta misma. Es decir, un acto de corrupción al 100%, en donde se manifiesta que Zedillo con ello obtuvo el beneficio de poder seguir trabajando o poder estar dentro de ese sector privado. A la terminación de Ernesto Zedillo le sucede ni más ni menos que Vicente Fox, y con ello se da la famosa alternancia o transición democrática. La alternancia o transición democrática se presenta cuando el partido en el poder, el entonces invencible PRI, Partido Revolucionario Institucional, es derrotado por primera vez desde la época de Plutarco Elías Calles por la oposición, por el PAN, de manera pacífica a través de las elecciones, y se augura que en México el poder podrá alternarse a través de los diversos actores o partidos políticos, y que hará de existir el poder hegemónico, el poder invencible de un partido único, partido del Estado, que es el PRI, Partido Revolucionario Institucional. ¿Sí? Vicente Fox asume la presidencia del año 2000 al año 2006. Crea la AFI, Agencia Federal de Investigaciones, como una institución en su lucha contra el crimen o para combatir al crimen organizado. De igual manera, para las escuelas primarias y secundarias,
crea el famoso programa de la enciclomedia para tener pizarrones electrónicos en las escuelas de primaria y secundaria, hacer más accesible la educación, pero que se cometió un fraude robándose o perdiéndose miles de millones de pesos que a la fecha no se han aclarado qué fue de ese dinero destinado a este programa Enciclomedia. Por último, los pobladores de San Salvador Atenco impiden que se construya en sus predios el Aeropuerto Internacional de México, el nuevo Aeropuerto Internacional de México, reprimiendo a dichos pobladores. Y que a la fecha tampoco se ha hecho justicia sobre esa violación de derechos humanos por parte de Vicente Fox Quesada. Complementando esta alternancia democrática, le sucede en la presidencia Felipe Calderón Hinojosa, 2006-2012, quien lo más trascendental es que lleva a cabo o declara la famosa lucha o guerra contra el narcotráfico, utilizando a las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina para combatirlo. Y de esta manera tratar de acabar con algo que en lugar de acabar, lo hizo que creciera y que a la fecha no se ha podido combatir al 100%. Continúa la alternancia política cuando el PRI nuevamente vuelve a asumir la presidencia con Enrique Peña Nieto, del año 2012 al año 2018. Y con él termina el neoliberalismo. Lleva a cabo las llamadas reformas estructurales pendientes para consolidar al neoliberalismo. Lleva a cabo la privatización de Pemex a través de la inversión y participación extranjera, así como también la privatización de la educación pública a través del Ceneval, quien evalúa a los maestros y quienes no pasaran el examen, inmediatamente eran cesados, inmediatamente eran terminados. De esta manera, como puedes ver, compañeros, hemos terminado lo que es la etapa última del México contemporáneo. Por verse y analizarse el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador 2018-2024. Pero en historia, dado el poco tiempo que existe, se acostumbra a darle más tiempo hasta el cuarto año para ya visualizar y poder manifestar si es bueno, es positivo o qué es lo que ha hecho, que lo que no ha hecho López Obrador. Por lo tanto, simplemente tómalo en cuenta. El siguiente presidente es Andrés Manuel López Obrador 2018-2024, quien en su momento oportuno, si tenemos más tiempo, podemos hablar de él una vez que transcurra más tiempo para mejor analizarlo. Gusto en conocerte, aunque sea de forma virtual, en forma tratarte. Y con esto terminamos Historia de México y gracias por tu atención.